Gracias, señorita Gaby. No sé si ustedes lo han notado, pero Gaby ya pareciera ser la cantante exclusiva de las fechas que le tocan a este servidor para hacer aquí para el protocolo. Yo creo que voy contando 3 ya. Gracias, Gaby, no lo merezco. Bien, hermanos, esta mañana yo quiero abordar para ustedes y con la ayuda de Dios un tema que yo tengo muy cerca de mi corazón. Me encanta este tema. No es un tema popular. ¿Y saben por qué no es un tema popular? Porque en una de sus facetas le pone a uno la mano muy cerca del bolsillo. Es decir, a veces toca lo que tiene que ver con el dinero. Resulta que un buen número de miembros de iglesia piensan que el concepto mayordomía se refiere solo al dinero. Y no es así. Porque la mayordomía es en realidad la administración de la vida. Así que la mayordomía tiene que ver con toda la vida, no solamente con el dinero. Si habláramos de 4 conceptos o diríamos ingredientes integrales que componen la vida y que son tradicionales en nuestra iglesia, mencionaríamos lo que allá por los años 70 se dio en llamar las 4T: el tiempo, el tesoro, los talentos, ¿y cuál otro? Y el tiempo. 4 aspectos integrales de la mayordomía cristiana. En el tema anterior que yo desarrollé aquí, vimos a Dios como el hacedor de todo lo que tenemos y todo lo que nos rodea. Es decir, nosotros no hicimos nada. Incluso nosotros mismos fuimos hechos o creados por la mano poderosa de Dios. En otras palabras, somos parte de la creación. Y cuando nacemos a la vida en este mundo, venimos como un paquete completo que ninguno puede evadir. Es decir, si nacimos, si estamos vivos, tenemos que responder delante de nuestro Hacedor por esa tremenda responsabilidad que se llama mayordomía. Si Dios es el creador, si el ser humano no es dueño de nada, porque la propiedad es de Dios en todos los aspectos que se pueda ver esto, entonces, ¿qué es el hombre? El hombre solamente usa las posesiones de Dios y solo lo hace mientras está vivo, porque una vez que se muere, como se dice por ahí corrientemente, uno no se lleva nada. Solo los egipcios antiguamente, no sé cómo piensan ahora, creían en el tiempo de los faraones que cuando se morían simplemente se trasladaban a otro mundo, así que querían llevar su servidumbre, querían llevar sus tesoros, querían llevar todo, porque lo iban, según ellos, a necesitar allá en el otro mundo a donde les tocaría vivir. Si las cosas son así, como están planteadas en la palabra de Dios, sería bueno que nosotros tengamos una definición de la palabra o concepto mayordomía. De acuerdo a lo que ya he expresado, la mayordomía es el uso inteligente y sin egoísmo de la vida. Voy a repetirlo. Mayordomía verdadera es el uso inteligente y sin egoísmo de la vida. Entonces, quiere decir que es muy importante cómo yo voy a usar la vida que Dios me dio. Me siento feliz de estar vivo. Muchos años después de mi nacimiento, algunos ya saben cuántos han transcurrido, otros no, hoy no lo voy a decir. Pero a lo largo de esos años, y aunque no en todos los días de mi vida me ha ido bien, personalmente tengo un balance en el cual digo, gracias Señor.
Gracias porque estoy vivo y con la suma de años que tengo encima, no estoy más jorobado de lo que estoy y me siento todavía, como quien dice, en mis habilidades para hacer todo por mí mismo. Es decir, la infancia, el tiempo aquel en que nosotros nacimos y teníamos que ser llevados en brazos de nuestros padres, cuando se nos tenía que coger de la mano para caminar con seguridad, para no caernos. Aunque hay que recordar que cuando uno llega al final de la existencia también, como que otra vez vuelve a repetirse esa etapa en la vida, ¿no? Debemos depender otra vez de otros. Muy bien, Dios nos da la vida y Él quiere saber cómo vamos a usarla. ¿Por qué? Porque no nos impone un determinado sistema de uso de la vida. Nos presenta instrucciones, nos regala direcciones, nos ofrece información a través de su palabra, pero todavía como el carácter de Dios está basado en el verdadero amor, Él espera que también sus criaturas humanas obedezcan por amor. Así que la fidelidad a los conceptos de mayordomía dependen básica y sustancialmente del amor que nosotros sentimos por Dios. Al repasar estos aspectos de la mayordomía de la vida, sería bueno echar mano de un comentario más bien un párrafo breve del comentario bíblico adventista en la página 1082. Esto está registrado en el tomo número 1. Gracias, hermano. Tomo número 1 del comentario bíblico adventista dice: Dios creó al hombre para su propia gloria. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para su propia gloria. Ahí hay, mis hermanos, ya en esa sola declaración hay ya un compromiso. Cuando nacemos, venimos con un compromiso adjunto de vivir para la gloria de Dios. No es así de simple. Yo he oído muchas veces algunas personas que cuando de alguna manera se les tiene que hablar acerca de la vida, dicen: esta es mi vida, déjenme vivirla como yo quiero. ¿Está eso en armonía con esa declaración? Dios creó al hombre ¿para qué? Para su propia gloria, para que después de la prueba, es decir, usted y yo nacimos a la vida en este mundo, no lo pedimos, no nos consultaron, pero aquí estamos. Y después de eso, entonces, dice aquí este mismo párrafo, que nosotros debemos pasar por una prueba. La familia humana pudiera llegar a ser una familia con la familia celestial. Y era el propósito de Dios, repoblar el cielo con la familia humana. Qué interesante es. Todo lo que nacimos a la vida en este mundo, dentro del plan de Dios, es repoblar con nosotros el cielo, la familia celestial. ¿Será que algún grupo de seres celestiales falta ahora mismo en el cielo? ¿Se acuerdan? Sí, los ángeles caídos. Y Dios tiene el plan de reponer esas ausencias de esos ángeles que eligieron hacer su propia voluntad, no para la gloria de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ocupar esos lugares. Y si es así, dice el mismo párrafo, el carácter de aquellos que van a ir a ocupar esos lugares en el cielo tiene que ser amoldado de acuerdo al carácter de Dios. Interesante, ¿no? De acuerdo al carácter de Dios. Ahora, si vamos a ser probados, ¿qué pruebas determinan si nosotros somos aptos o no para poblar el cielo como parte de la familia unida a la familia celestial? ¿Qué pasó con Adán y Eva?
Ellos, cuando fueron criados, fueron puestos en el huerto del Edén, fueron advertidos de los peligros que corrían. Se esperaba que la mente y los pensamientos de ellos estuvieran en concordancia con la mente y los pensamientos de Dios, pero ya sabemos que finalmente no sucedió así. Ahora, hay 4 pruebas básicas. Primero, la primera está registrada en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. El apóstol San Pablo dice: ¿no saben ustedes que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Es decir, Dios nos dio un cuerpo, ¿para qué? Para morada del Espíritu Santo. En segundo lugar, nos dice que Dios le dio a Adán y Eva posesiones materiales. Estos son los tesoros. El primero es el templo del Espíritu Santo. Lo segundo, le dio posesiones materiales. Más adelante vamos a entrar en detalle en cada uno de estos. Lo tercero, Dios le dio al hombre capacidades o talentos o habilidades o facultades. Gracias a Dios que nacimos, lo que primero buscan toda madre y todo padre cuando le nace un nuevo miembro de la familia: ver si trae 5 dedos en cada mano, en cada pie, si tiene 2 ventanas en la nariz, si tiene 2 ojos, si tiene 2 oídos, en fin, buscan que este nacimiento esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros nacimos con todos los órganos y todos los miembros de nuestro organismo necesarios para hacer frente a las necesidades de la vida a nuestro paso por este mundo. Y el cuarto, Dios le dio al hombre también una suma de tiempo. Algunos más, otros menos, de acuerdo a la manera como hayan vivido sobre la faz de la tierra. Muy bien, pero sí le recordó una cosa muy interesante desde el principio al hombre, y es que según nos dice el salmista, en el Salmo número 24 y el versículo número 1, dice la palabra del Señor: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Dios hizo al hombre, lo colocó en el huerto del Edén, pero le dijo: tú no eres dueño, tú eres mayordomo, tú eres administrador. El mayordomo o administrador tiene que recordar cada día, cada minuto de su vida que viene el momento en que tiene que dar cuentas al dueño. Afortunadamente, nuestro dueño es misericordioso, nuestro dueño es paciente, nuestro dueño es amante, amoroso, porque necesitamos de esas características de Él casi a cada instante de nuestra vida, porque nos equivocamos, porque pecamos constantemente, pero Dios nos recuerda entonces que debemos vivir la vida sobre la faz de la tierra, recordando que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por lo tanto, de esos 4 ingredientes que componen la vida de todo ser humano sobre la faz de esta tierra, Dios restringió una parte, la reservó solo para Él, y nosotros sabemos en cada caso cuál es en cada uno de esos casos. En el primer lugar, Dios probó al hombre acerca de la propiedad y el uso de su cuerpo. Es decir, yo no puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo. Yo tengo que pensar si lo que voy a hacer con mi cuerpo agrada o no agrada a Dios, edifica o no edifica, construye o destruye. Dios probó entonces y nos dio un plan saludable para vivir y cuidar este templo del Espíritu Santo. Dios también examinó al hombre en sus posesiones materiales. ¿Saben cuál fue la restricción en cuanto a posesiones materiales? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Más adelante abundaremos en esto también. En tercer lugar, Dios probó la manera en que el hombre usaría sus capacidades. No lo dejó vagando, no lo dejó que viviera de welfare, le puso trabajo.
aunque tenía todo lo que necesitaba para vivir ahí, le asignó tareas en las cuales podía aplicar las habilidades que le había dado. Y la mayordomía del hombre sobre el tiempo también tiene una restricción, y esa restricción se llama sábado. 6 días son para el hombre, pero hay uno que le pertenece a Dios. 6 días en relación con uno. ¿No les parece a ustedes que es demasiada abundancia? ¿Podría ser a la inversa si Dios quisiera? Por supuesto. Pudo haber dicho 6 días se van a reunir conmigo y van a descansar y no van a trabajar. Bueno, los haraganes dirían que bueno, 6 días descansando. Pero, ¿qué de las bendiciones materiales que tendríamos que producir o recibir a través de un trabajo honesto durante un solo día para descansar 6? De alguna manera Dios se las habría arreglado. La bendición habría venido a ser tan abundante como trabajando 6 días en relación con uno. Así que Dios reservó del tiempo, reservó el día sábado. Y finalmente nos damos cuenta que aunque fuimos creados inocentes y santos, tenemos que responder delante de Dios, y todo esto debemos hacerlo por completa espontaneidad. Dios no nos obliga. No. Si Él hubiera querido obligar a Adán y Eva a hacer las cosas estrictamente como a Él le gustaba, los hubiera creado de alguna manera que ellos no tuvieran elección, pero harto hemos dicho aquí en esta iglesia a través de distintas clases de escuela sabática en fechas pasadas, que Dios nos dio, nos bendijo con una, llamaríamos una peculiaridad que tenemos de tener libertad de elección. Yo puedo decidir si obedezco a Dios o no le obedezco. Usted puede decidir si le obedece a Dios o no le obedece. Pero, insisto, Dios dice que debemos ser probados para saber si pasamos la prueba. Entonces tendremos derecho de integrar la familia celestial. Debo parar aquí un momentito e insertar este asunto, porque desde todos los púlpitos predicamos que la salvación es gratuita, y esa es una verdad incontrovertible. Somos salvos por gracia, y esto no de vosotros, dice el apóstol San Pablo en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Pero esta salvación que Cristo nos ofrece cuando es genuina, cuando la abrazo de verdad, produce en mi vida el deseo de servir a Dios en todas esas restricciones que Él ha puesto a través de la mayordomía que yo debo experimentar a lo largo de mi vida por esta tierra. Es decir, si esa salvación que no me cuesta ni un centavo, si esa salvación que yo recibí solamente con recibir al Señor Jesucristo en mi corazón es genuina, es verdad, entonces el ser humano, yo mismo, no tendré ningún conflicto con aplicar estas restricciones a mi vida. La salvación es gratuita, pero debe mostrar resultados. Dios se interesaba personalmente en la educación de sus hijos allá en el huerto del Edén. Dice que sus ángeles visitaban a Adán y Eva todos los días. Y por las tardes, cuando Adán y Eva salían en las horas frescas de la tarde a caminar por los senderos hermosísimos, perfectos del huerto del Edén, ellos eran capaces de escuchar la voz de Dios hablándoles directamente al corazón. Esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Entremos en la mayordomía del cuerpo. Dios establece y explica a Adán y Eva la estrecha relación que debe existir entre el trabajo, el descanso, la recreación, la alimentación y el compañerismo. Relación estrecha, dije, entre el trabajo, descanso, recreación y compañerismo. La vida no se hizo solamente para descansar, tampoco se hizo solamente para trabajar. Nosotros cuando vinimos a este país nos hemos integrado a un sistema y a una cultura muy peligrosa,
Yo nunca en mi vida había trabajado 64 horas a la semana. ¿Por qué tuve que hacerlo aquí? Porque los salarios al comienzo son tan bajos que para poder responder a todos los compromisos que implica la vida aquí, hay que trabajar más que lo que trabajamos por allá. Imagínense que si solo la renta cuesta la mitad de mi salario, cuando llego, porque no tengo mucha elección, porque allá vivía en una casita más pobre y aquí no puedo decir que era un ranchito como aquel. Tengo que hacer uso de lo que el mercado me ofrece y eso tiene su precio. Entonces, hay que establecer esa relación correcta entre trabajo, descanso, recreación, alimentación, porque eso tiene que ver con el templo del Espíritu Santo. Lo que como, cuánto trabajo, y es verdad que es peligroso no trabajar, porque algunos vehículos que se dejan abandonados por 2 años se derrumbran y después ya el piñón y el camshaft, como dice el pastor de Gracia, una de las partes de los motores, ya no se mueven. No podemos entrar en el descanso absoluto, pero tampoco podemos excedernos en el trabajo excesivo, porque todo eso tiene su precio. Si me acuerdo yo en ese tiempo de las 64 horas semanales, cuando llegaba a la iglesia el viernes de noche y al instante mi esposa me daba un buen codazo en la costilla porque me estaba durmiendo. O en pleno sábado a la hora del sermón, sentado, necesitaba mi esposa despertador marca López. ¿Por qué? Porque estaba trabajando 64 horas semanales. Y gracias a Dios, mis hermanos, que eso duró solamente 7 años. Pero muchas veces una vida cargadísima de trabajo excesivo tiene también sus consecuencias. El dinero se va más en médicos, en farmacias, en laboratorios, en salas de cirugía, en enfermedades tristes y dolorosas. ¿Para qué? Balance entonces tiene que ver con el cuidado de ese primer cuarto de unidad o ese 25% de lo que es la mayordomía cristiana, en este caso hablando del cuerpo. También Dios les recomendó una dieta, la dieta perfecta, no había pecado. Les dijo los árboles que dan fruto y semillas. Para los animales, las plantas y la gramilla, pero para el ser humano, los granos, las nueces. Qué rico, ¿verdad? Los frutos. No sé cuántos se deleitan con las frutas. Saben que todo depende de dónde lo nacieron a uno, cómo lo criaron. Se han dado cuenta que las cosas que no nos enseñaron a comer cuando niños no nos gustan cuando ya nos las ofrecen de adultos. Y en cambio, si nos enseñaron a comer perro como en Corea, si nos enseñaron desde niños, nos gusta de adultos. Aún las cosas más feas que se sirven sobre la mesa en cuanto a gusto se refiere al paladar, saben delicioso porque lo aprendimos desde niños. Pues Dios se cuidó de decirle a su pareja inicial qué cosas debía comer para conservar la salud, para mantener el templo del Espíritu Santo en condiciones físicas óptimas. Así que las restricciones son buenas. Las restricciones vienen del fabricante. Las restricciones vienen del creador. Él es omnisapiente, Él sabe cómo debe funcionar nuestro organismo, y si nosotros solamente acatamos el consejo que Él ha dejado para el propósito, nos va a ir muy bien. Hablemos del tiempo. ¿Cuál sería la restricción básica en el tiempo? El día sábado. ¿Cuántas horas tiene el día sábado? No más
que los otros días. 24. Si multiplicamos 24 por 6, tenemos alrededor de 150 horas en cada semana que son para nosotros. Las de Dios en el sábado solamente 24. ¿Cuántas le dedicamos realmente a Dios de ese día sábado que se repite cada semana? Bueno, cuando venimos a la iglesia, si venimos a la escuela sabática y estamos en el culto de adoración, yo creo que tenemos alrededor de, siendo magnánimos, digamos que tenemos 3 horas en el sábado. Si venimos el miércoles, podemos sumarle 1 hora y media más para incluir la meriendita que tenemos ahí en la cocina después de la reunión de los miércoles. Cuando la sumamos, tenemos más. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que eso es suficiente para las necesidades espirituales del ser humano, de la criatura? Casi 150 horas de los otros 6 días con respecto a 3 o 4 horas semanales que realmente buscamos a Dios aquí. Aquí la restricción dice que los seres humanos primero tenían que trabajar para Dios los 6 días. Adán y Eva estaban trabajando en el huerto de Edén. El trabajo no era cansador, no era fastidioso como lo puede ser ahora. Las condiciones climáticas no eran las que estamos experimentando ahora, que cada vez son peores. Ellos se deleitaban en el trabajo, pero tenían que trabajar. En segundo lugar, no debían trabajar para nada en el día santo de Dios. ¿Creen ustedes que esto se aplica a nosotros ahora o ha cambiado? ¿Ha cambiado en la Biblia? ¿Sigue siendo lo mismo? Con tristeza a veces se observa que me voy a mudar de casa y no me queda otro día porque trabajo de lunes a viernes, voy a hacer mi mudanza el sábado. Qué tristeza. Dios nos da 6 días a la semana, pero le quitamos todavía, por circunstancias especiales, el tiempo que es de Él. No debía la criatura humana trabajar en aquello que no fuera establecido por Dios mismo en el día santo, porque es sagrado. Todas las actividades que realizamos en el día del Señor, el sábado, comenzando desde los más pequeños de nuestra familia hasta los más adultos, debieran estar reglamentadas. La palabra de Dios lo dice. Isaías 58, 13 y 14 dice en la versión más conocida: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, y lo venerares, no hablando tus palabras ni haciendo tus caminos, ¿qué sucederá? Dice Dios: yo te pondré sobre las alturas y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Y luego la firma en ese pasaje, dice: la boca de Jehová lo va a hablar. Es nuestra tarea como padres ahora, bueno, algunos ya pasamos la temporada, pero algunos están comenzando y otros están en el proceso de educar en el camino correcto en este sentido a los niños que están bajo su responsabilidad. Es necesario recordar que el tiempo del sábado no nos pertenece. Cuando se lo damos a Dios no le estamos dando nada, es de Él. Nosotros solamente estamos, como dice el mandamiento, santificándolo o tratándolo como algo que es santo, porque Él lo santificó. Hermanos, nosotros tenemos delante una responsabilidad tan grande. En el Edén, Adán y Eva no pasaron las horas del sábado con Dios, sino que cada día, además del tiempo, en el Edén Adán y Eva no pasaron solo las horas del sábado con Dios. Cada día de la semana ellos esperaban con gozo y alegría. El mejor momento de cada día para ellos era cuando la presencia de Dios descendía sobre el huerto del Edén y ellos podían oír la voz de Dios que les hablaba directamente a ellos. Ese era el mejor momento de sus vidas. ¿Cuál sería hoy por hoy, mis hermanos, ese momento, el equivalente para nosotros ahora?
¿Tienen idea? ¿Me ayudan? ¿Hay algún momento de la vida en familia que se puede comparar con ese momento en la vida de Adán y Eva? Sí, se llama altar familiar. Se llama altar familiar. Es el culto matutino y vespertino que se realiza en familia. Ustedes, si no lo hacen, no se imaginan las enormes bendiciones que se están perdiendo, porque en aquellos hogares donde esto se toma en cuenta, se miran los resultados. La familia es feliz. La familia está poderosamente unida en ese vínculo que es el amor de Dios. La familia entera sale a acometer las actividades de cada día confiando en el amor y en el poder de Dios, porque han dedicado tiempo para encontrarse con su Dios, por lo menos unos 15 o 20 minutos antes de lanzarse a las actividades de la vida diaria. ¿Saben ustedes que la iglesia ha hecho provisión para eso? La iglesia ha creado un sistema de estudio de la Biblia que se llama la lección de la escuela sabática, y esta no es la primera vez que yo lo digo aquí, pero creo que no es necesario cansarse de decirlo, porque parece que es necesario. Hace un tiempo yo vi un folleto de lecciones de escuela sabática ahí en los espacios esos detrás de cada banca para guardar el himnario, la Biblia y todo lo que traemos a casa para adorar. Y lo dejé por una semana. Dije, me lo llevo, lo entrego, ¿qué hago con él? Puede ser que el dueño se le olvidó por descuido, quién sabe, salió corriendo. Lo dejé una semana y dije, lo voy a dejar otra semana, y lo voy a dejar otra semana, y lo dejé 3 semanas. Finalmente yo me llevé el folleto a mi casa. ¿Qué me dice esto? Bueno, en el mejor de los casos podría decirse la persona consiguió otro, cuando vio que no apareció. Pero, hermanos, ¿cómo me puedo atrever yo a salir a hacerle frente a la vida sin haberme encontrado primero con mi Creador, con mi Hacedor? Así que Dios quiere que también pasemos ese tiempo con Él. ¿Qué podemos decir acerca de las facultades? Adán y Eva fueron provistos con enormes facultades. Nosotros pensamos que porque la tecnología nos ofrece lo que nos ofrece ahora, y pensamos que esta generación es la que más conocimiento ha adquirido o ha recibido. Pero comenzaron la historia de este mundo allá en el huerto del Edén, tenían cerebros limitados. Como no tenemos vestigios del mundo que ellos habitaron, porque el diluvio borró todo eso y solo una poca información se ha logrado descubrir al respecto de los tiempos antediluvianos. Pero mis hermanos, cuando Elena White habla de las condiciones intelectuales de nuestros primeros padres, dice que eran gigantes en pensamiento. Gigantes en pensamiento. Facultades inmensas, tenían habilidades manuales, y Dios los creó con la posibilidad no solamente de estancarse ahí, sino de desarrollarlas de la misma manera que lo hacemos nosotros ahora. A veces cuando miramos a nuestros muchachos que están por ahí en los 13, 15, 20 años y que como que no encuentran el rumbo de la vida, decimos, este es un bueno para nada. Especialmente cuando ese muchacho empieza a enamorarse y los papás de la muchacha lo ven y que no tiene industria, ni ciencia, ni nada. Dice, ¿por qué te estás enamorando de este que no sabe hacer nada? ¿No? Es un vago. Pero después de un tiempo, mis hermanos, cuando volvemos a encontrarnos con algunos de estos, descubrimos que estábamos equivocados. Algunos han terminado un doctorado en X renglón del conocimiento humano. Otros han emprendido un negocio, una empresa. Yo lo decía de mi hermano que me sigue a mí 3 años después. No quiso terminar ni la primaria.
Cuando al fin mi papá presionó, la terminó y luego le ofreció mandarlo a la secundaria. Y dice, a mitad del año dice, papá, ya no me mande. Si usted me insiste en mandarme a la escuela, yo me voy a meter a los montes a esconderme y voy a venir justo a la hora en que terminan las clases. Ya no me mande. Pensé que mi hermano iba a fracasar. Pensé que mi hermano se iba a volver un delincuente, un criminal. De pronto me di cuenta que estaba aprendiendo un oficio. Y el oficio le gustó. Comenzó como un operario en ese oficio y de pronto abre su taller tal. Lo único que no me gustó es que no le puso taller García, le puso taller Natareno, el segundo apellido. Y le digo, oye, ¿por qué le pones Natareno? Estás diciendo que nosotros somos hijos no reconocidos, hijos fuera de matrimonio. No, es que toda la gente aquí me llama Natareno, así que el taller se llama Natareno. Mi hermano, que no daba muestras de nada interesante, de nada positivo, termina siendo una persona que hizo su propio negocio y así salió adelante en la vida. Mis hermanos, no podemos juzgar entonces a los demás por el presente. Tenemos que mirar al futuro y saber que tienen dotes que Dios les ha dado. Pero recordemos, estamos aquí en el asunto de las facultades. Dentro de las facultades también insistimos en que todo ser humano debe trabajar 6 días a la semana y descansar uno solo. Primero, trabajar. Segundo, descansar. En realidad usamos una palabra mal aplicada, porque del ejemplo o modelo que tenemos de parte de Dios, Dios no estaba cansado cuando la Biblia dice que descansó el 7º día, lo santificó y lo bendijo. Simplemente el concepto original en el hebreo significa dejar de, cesar de, no trabajar más. Así que yo no guardo el sábado porque esté cansado, porque de ser así, mis hermanos, ahora que estoy jubilado, imagínense cuánto me cansaré. No guardaría el sábado entonces. Si fuera por cansancio físico, es por principio teológico, es porque Dios dice ese día es especial, ese tiempo es especial para que tú y yo nos encontremos. Viene usted, mi hermano, a la iglesia con ese pensamiento, voy a encontrarme con el Señor. Qué lindo sería si fuera esa la motivación que nos trae a la casa del Señor todos los días del Señor. Así que tenemos que asegurarnos entonces de que nuestras facultades están siendo puestas al servicio del Señor. Y luego cuando entramos en las posesiones materiales, ¿cuánto tenemos? Recuerdo cuando mi esposa y yo iniciamos la vida de casados, sin entrar en detalles, teníamos casi nada. Ahora tampoco tenemos una mansión. No tenemos muchas cosas, pero ¿quién quiere tanto cuando lleva camino en descenso? ¿No me parece? Es bueno tener lo que se llama indispensable para la vida. Sin embargo, Dios a lo largo de nuestra corta o larga vida siempre ha querido proveernos de todo lo que se considera esencial. Debemos aprender a vivir con lo esencial. ¿Qué es esencial? ¿Necesito 200 pares de zapatos o basta con 4? ¿Necesito 50 camisas o es suficiente con 4? Pantalones, trajes, vehículos. Mis hermanos, los tiempos son difíciles y vivir con lo esencial demuestra que no hay ninguna diferencia entre tener lo que sobra y tener solamente lo que necesitamos. A veces el mal uso de las bendiciones de Dios nos pone también en problemas. Dios le puso una restricción, dijimos, a Adán y Eva cuando les puso en el huerto del Edén. Tenía que ver con las posesiones. Y eso se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la restricción. Pero Adán y Eva pecaron.
Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, ya no tendrían más acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál sería hoy por hoy la restricción en cuanto a las posesiones? ¿Tienen idea? Dijo, el diezmo. El diezmo. ¿Y qué significa el diezmo? Vamos a verlo aquí. Creo que todos conocen estas cosas, ¿no? Aunque muchos ya casi no las usan, reciben su cheque electrónico, depositan su cheque de trabajo en la cuenta y gastan solo con tarjetas de crédito y pagan electrónicamente y ya no ven el dinero, ¿no es cierto? Pero el dinero sigue siendo un medio circulante. Si yo recibo $100, vamos a coger una cantidad como modelo, no significa que solo de ahí para abajo se va a diezmar. Si tengo $100, ¿cuánto es del Señor? Díganlo. $10, nada más. ¿Es mucho? ¿Lo necesita el Señor? Él es el creador, Él es el dueño. Si yo recibo $10, ¿cuánto es del Señor? $1. ¿Duele mucho? ¿Duele? No, $1 no duele mucho. Lo gasto por ahí en cualquier cosa. Si yo recibo $1, ¿cuánto es del Señor? ¿Hay que diezmar $1, hermanos? 10 centavitos para el Señor. Pero si recibo solo 10 centavos, ¿hay que diezmar 10 centavos? No sea tan fanático. ¿Tomará Dios en cuenta 10 centavos que nos dio como bendición para pedirnos el diezmo de eso? Por lo menos que yo recuerde, Jacob, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. ¿Para qué sirve el diezmo? Esto es muy importante en la mayordomía cristiana. El diezmo sirve para la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. Hay todo un ministerio dentro de nuestra iglesia que se llama ministerio pastoral. Yo formé parte de ese ministerio pastoral. Alguna vez algún hermano me dijo un poco molesto porque yo predicaba de esto. Me dijo: pastor, usted predica de los diezmos porque usted vive de eso. Le dije: está bien, hermano, a mí me pagan con los diezmos. A usted le pagan con mis diezmos. Y le dije: a mí no me pagan con sus diezmos. A mí me pagan de los diezmos, pero igual me van a pagar si usted no diezma. ¿Y para qué me pagan? Para que cuide la grey del Señor, para que la alimente espiritualmente, para que vele por sus necesidades espirituales y, si es necesario, por sus necesidades materiales también. Saben, hermanos, que eso de que los pastores viven del diezmo que yo pago es una declaración que no está bien fundada. Cuando yo vine a la iglesia no vine para ser pastor. De hecho, fui bautizado a los 18 años de edad. A mí nadie me prometió que yo podía llegar a ser un pastor en la viña del Señor si me bautizaba como miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Simplemente me entregué al Señor Jesús. En el proceso de la vida descubrí que con la ayuda de Dios podía servirle al Señor en este campo de la vida. Y así fue durante 35 años. Mis hermanos, Dios no necesita estos diezmos para predicar el Evangelio, pero se usan para predicar el Evangelio. Se usan para sostener a las familias que son dedicadas a este servicio, que están disponibles a cualquier hora de la noche para una necesidad de un hermano que está en problema, como si fuera un médico que atiende a las necesidades físicas. Y recuerden otra cosa también: si el diezmo es del Señor,
cuando yo lo devuelvo, porque eso es lo que yo hago. Yo no pago diezmo, yo devuelvo el diezmo. El diezmo no es una deuda que yo tengo con el Señor, simplemente que cuando Él me da cada dólar, me dice, de cada dólar que te doy, hay 10 centavos que son míos, 90 son tuyos. Otra vez, ¿qué sucedería si el Señor dijera, 90 centavos son míos y 10 centavos van a ser tuyos de cada dólar? ¿Ustedes creen que sería suficiente? ¿Alcanzaría para las necesidades personales y de la familia? Seguro, claro que sí. Yo les dije al comienzo que yo tengo este tema de la mayordomía muy cerca de mi corazón porque el Señor me lo ha demostrado. Si comenzamos con poco con mi esposa, desarrollamos toda la vida de familia con 2 hijos que ahora viven su vida independiente y no nos falta nada, nada. Comemos 3 veces al día, nos vestimos todos los días, tenemos zapatos para ponernos, no andamos en lujos, pero el Señor nos ha dado bendiciones abundantes. Cuando devolvemos el diezmo, mis hermanos, no estamos pagando una deuda, estamos devolviendo. A mí me gustaría oír en el futuro de que la palabra pagar el diezmo se descarta del lenguaje de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué hacer con el 90 que queda? Todavía quedan las necesidades de la iglesia local, las necesidades de la iglesia mundial, allá, más allá de los grandes océanos. Hay necesidades locales. La iglesia necesita pagar la luz, la iglesia necesita pagar el aire acondicionado, necesita pagar también la calefacción en el invierno. La iglesia necesita proveer materiales impresos para sus actividades distintas. Y la verdad, mis hermanos, que hoy me asombro. Si el país de donde yo vengo, cada hermano paga su folleto de lecciones de escuela sabática cada 3 meses y no está refunfuñando, y aquí nos lo regalan. ¿Pero de dónde sale eso? De las ofrendas. Que yo doy mis diezmos y me lleno los pulmones y abro bien grande la boca para que se oiga eso. No, cuando yo devuelvo el diezmo solamente estoy cumpliendo con un pedido del Señor. Pero cuando del 90% que me queda, yo doy una ofrenda abundante para atender las necesidades de la iglesia local y para atender las necesidades de la predicación del Evangelio en zonas lejanas a donde el Evangelio no ha entrado, porque allá se va la ofrenda misionera mundial. Quiero pedirle que por favor reflexione un momentito ahora. Algo de lo que usted da en su sobre está destinado a predicar el Evangelio en lugares lejanos, donde el Evangelio todavía no ha arraigado como aquí. Porque a veces también tenemos la tendencia a decir, no, yo lo doy todo para acá, para mi iglesia. Mis hermanos, la verdadera mayordomía en esta esquina del gran pastel tiene que ver con sostener a los pastores que están empleados activamente en eso y también atender las necesidades de nuestra iglesia local y de las otras misiones mundiales. Eso es un concepto, yo diría, total de la mayordomía en cuanto a dinero. Cuidémonos de no volvernos egoístas a las necesidades que tienen otros campos donde hay menos que aquí. Yo no conozco el África, pero yo sé que hay lugares a donde los hermanitos se reúnen bajo árboles. Y nosotros tenemos un templo, aunque no les guste a alguno el cajón amarillo, esta es la casa del Señor y aquí tenemos comodidades suficientes. Perdonen, yo lo aprendí aquí, no lo había oído antes, ¿verdad? Esta es la casa del Señor y el Señor la bendice con su presencia y aquí estamos disfrutando de las bendiciones espirituales de nuestro Dios. Ahora, déjenme mencionar un asunto en cuanto a esto, muy interesante. ¿Ustedes se han fijado cuánto les quitan en su cheque de impuestos? Cuando yo trabajaba me di cuenta que me quitaban casi el 30%. ¿Alguna vez? De todas maneras sabía que no me iban a escuchar, así que me quedé callado. No me gustó,
y todavía ahora jubilados, si pudieran, me sacarían impuestos. Pero como recibo tan poquito, pues ya no tienen dónde meter la mano. Pero en ese tiempo, mi esposa y yo hicimos algunas sumas y descubrimos que de cada dólar que nosotros ganábamos, en realidad operábamos con 50 centavos. Porque entre impuestos, diezmos y ofrendas, se iban otros 50 centavos. ¿Nos morimos de hambre? No. El problema mío de ser flaco no tiene solución. Yo me siento bien, ¿verdad? Así que no es resultado de eso. Nosotros no protestamos absolutamente nada con respecto a los impuestos que nos saca el gobierno. Puede ser que nos moleste cuando veamos por ahí personas que no hacen nada durante el día y salen de los supermercados con sus carritos llenos de mercadería, y usted y yo estamos sudando para ganar el dinero que les permite a ellos comer, porque el welfare es un buen sistema cuando se aplica correctamente, pero es malo cuando fomenta la vagancia de personas saludables. Hermanos, Dios no se olvida de nuestras necesidades. En conclusión, digamos lo siguiente en cuanto a mayordomía. Y esto se registra en la página 24 del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Yo quiero que ustedes reflexionen el resto de sus vidas sobre esto. Nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo. Usted y yo estamos siendo probados, a fin de determinar nuestra actitud para la vida futura. Y oigan eso, se dijo un miércoles de noche aquí: no podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Consejo sobre mayordomía cristiana: no podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí, entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre que sí se nos pueden confiar las riquezas eternas. Ahora conjuguemos. La salvación que Cristo me ofrece es gratis, no tengo que pagar nada. Pero Él me salva, y esa salvación, si es real, empieza a producir estos efectos en mi vida. Es decir, en aquellos aspectos de la mayordomía, como persona viva pisando esta tierra, deben empezar a mostrarse. No debe dolerme descansar el sábado, sí es para mi beneficio, es una bendición para mí. Ahí el Señor me renueva. Después de ese día tengo nueva energía mental, psicológica para enfrentar la semana que viene. No debe dolerme tener que deshacerme o hacer a un lado algunas cosas de mal gusto o de malos efectos que me enseñaron en mi casa, en mi infancia, y ahora, aunque ya sea viejo, descubro que no es bueno para mi salud. Debo hacerla a un lado sin refunfuñar. No debe dolerme el dinero que Dios me pide que devuelva, aun cuando Él podría continuar la proclamación del Evangelio sin ni un solo centavo mío, sin ni un solo centavo de parte de ustedes. En la predicación del Evangelio seguiría adelante, pero es que el beneficio es para nosotros, es para usted y para mí. Es porque necesitamos luchar contra ese egoísmo que nos puede llevar finalmente en ruina total. Mis hermanos, nuestras habilidades y nuestros talentos, como la joven que toca piano y canta, como el joven que declama, como el que tiene habilidad para hacer amistades, como el que puede hacer amigos y compartir con ellos el Evangelio y traer más almas a los pies del Señor Jesucristo, todo esto debe ser una entrega voluntaria, espontánea, de parte de nosotros a Dios. Finalmente pregunto: usted oyó que dije que todos pertenecemos a Dios, queramos o no queramos.
sea que le estemos sirviendo a Él o al diablo. Somos pertenencia de Dios finalmente. Después de haber pecado, queremos ofrecernos de nuevo a Dios voluntariamente, porque no puede ser por la fuerza. ¿Devolvería usted las partes específicas que Él requiere de usted y el resto de su vida en prueba de que lo ama? Porque si no lo ama, no lo puede hacer. Y si usted no lo ama, aunque lo haga, Él no lo acepta. Así que asegúrese que es por amor. Y cuando lo haga por amor, usted verá cuánto usted disfruta esto. Mayordomía, un tema impopular, pero grato. Cuando usted lo encamina como debe ser, de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes quisiera probar la mayordomía integral de la vida? ¿Cuántas partes contiene? Tiempo, templo, talento, tesoro. ¿Quiere Dios todo o parte? Todo. Yo quisiera, con la ayuda de Dios, porque todavía no soy perfecto en eso tampoco, quisiera con su ayuda concederle todo lo que es mi vida. Y voy a pedírselo ahora. ¿Alguno de ustedes quisiera unirse a mí para pedirle a Dios que le ayude a integrar la mayordomía total en su vida, en lo que queda de la historia de usted? ¿Quiere ponerse de pie para orar conmigo? Con esta oración terminamos. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, hemos aprendido en esta mañana que tú nos has puesto a prueba. Y solamente si pasamos la prueba en los 4 aspectos integrales de la mayordomía cristiana, podremos estar en condiciones de integrar esa familia terrenal que, salvada por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, formará una sola familia con la familia celestial. Señor, no es fácil, estamos en un mundo lleno de egoísmo, lleno de maldad. Te suplicamos que tu Santo Espíritu venga a inundar nuestro ser para que sea un placer, un gozo, una felicidad hacer lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Nos vamos a nuestros hogares ahora. Te rogamos que nos cuides y nos ayudes a recordar que hay varias horas todavía de tu santo día en el cual tú esperas que manifestemos también nuestra conversión verdadera a esa verdadera mayordomía cristiana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse.